Hola chicos, hola chicas, espero, espero estén muy bien. Entonces, comenzamos con este primer video en donde lo que vamos a terminar de hacer entonces es mirar la cuestión de mínimos y máximos aplicados a aplicaciones, ¿cierto? Ya estábamos viendo aplicados a ciertas funcioncitas, pero entonces vamos a mirar que también se pueden llevar a ciertos contextos de problemas de optimización como se hacía en cálculo 1 con las funciones de una variable, ¿sí? Posteriormente vamos a mirar este tipo de problemas aplicados eh, a situaciones donde se aplica una restricción de dominio, ¿vale? Pero vamos en orden. Comencemos con este problema de aquí. Nos hablan de una caja rectangular sin tapa que se fabrica con 12 metros cuadrados de cartón y nos piden que determinemos el volumen máximo que puede tener dicha caja, ¿sí? Este es un problema de optimización en el que pues bueno podemos aplicar la teoría que hemos estado viendo hasta el momento de mínimos y máximos para campos escalares. Tenemos nuestra cajita, ¿cierto? Recuerden, cuando empezamos un problema de optimización o de aplicaciones en general, lo primero que hacemos es definir todas las variables con las que vamos a trabajar, en qué unidades se miden, ¿cierto? Todo esto debe quedar por escrito. Entonces, necesitamos una caja, ¿cierto? Entonces, la caja con la que estamos trabajando, como vamos a trabajar el volumen, pues necesitamos las dimensiones de la caja. X denotará el largo, Y denotará el ancho y Z denotará el alto de la caja, ¿cierto? Como el área nos la dieron en metros cuadrados, entonces todas estas dimensiones se trabajarán en metros, ¿sí? Aquí está todo indicado, X, Y y Z que representan y entre paréntesis las unidades en las cuales serán medidas. A mayúscula para denotar el área superficial de la caja, metros cuadrados naturalmente, y B mayúscula denotando el volumen de la caja, pues al ser una unidad de volumen será metros cúbicos. ¿Listo? Ahora, necesitamos tener claro qué es lo que vamos a maximizar. En este caso nos piden que el volumen de la caja sea máximo, ¿cierto? Con lo cual entonces debemos maximizar esta funcioncita. Volumen, que en un principio es una función de 3 variables, donde recordemos que el volumen de una caja viene dada por el producto largo ancho por alto, es decir, X por Y por Z, ¿cierto? Recuerde que este es un primer paso muy importante al momento de resolver este tipo de problemas. Usted tiene que tener claro si lo que le están pidiendo es un mínimo, si lo que le están pidiendo es un máximo y pues mínimo o máximo, pero de qué función. Entonces el primer paso es este, identificar la función con la que vas a trabajar. Segundo, esta función así sola como está es insuficiente para resolver el problema. ¿A qué me refiero con esto? Ahí nos dice volumen igual a X por Y por Z. Ese es el volumen de cualquier caja, ¿sí? Cualquier caja. Pero nosotros no necesitamos cualquier caja. Nuestra caja debe ser sin tapa y con un área de 12 metros cuadrados. Es decir, que a nuestra función le falta agregarle esta información. Y pues bueno, matemáticamente, ¿cómo se le agrega esa información? Pues veamos. Aquí es donde empezamos a analizar la información que conocemos. Lo que nosotros sabemos es que el área es igual a 12, ¿cierto? ¿Y a qué es igual el área superficial de una caja? Recuerde que eso es la suma de las áreas superficiales de los rectángulos que se forman en cada carita, ¿cierto? La caja normalmente tendría 6 caras, 2 a los lados, 2 una atrás, otra adelante y una abajo y otra arriba. Sin embargo, como nuestra caja no tiene tapa, esta tapita de aquí arriba, la que estoy sombreando en este momento,
esa no debe ser tenida en cuenta porque es sin tapa, ¿cierto? Así pues, entonces, ¿a qué será igual esta área? Tenemos la cara de abajo, que es rectangular, base X, altura Y, y solo tenemos una de ellas. Tenemos las caras de los laterales, ¿cierto? Que es de base Y altura Z, y son dos de esas caras. Por último, las caras de adelante y atrás, que vienen siendo dos de base X y altura Z, ¿cierto? Y esto debe darnos 12, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para trasladar esta información a nuestra función que en un principio depende de 3 variables? Que esa es otra aclaración que vale la pena hacer aquí. La teoría que hemos estado mirando, la de los puntos críticos con el gradiente igualado a 0, eso es válido para cualquier campo escalar, ¿sí? Sea de 2 variables, de 3 variables, de las variables que sean, la teoría de puntos críticos es aplicable para cualquier campo escalar. Sin embargo, la teoría que hemos estado utilizando de la matriz hessiana y el criterio de la segunda derivada, recuerden que eso es exclusivo para funciones de 2 variables. Así que como tal, nuestra función de acá arriba, que tenía 3 variables, no era válida para aplicarle la teoría que hemos estado viendo en clases. Lo que vamos a hacer es que, teniendo en cuenta la restricción de que el área nos tiene que dar 12, vamos a hacer que una de esas variables se pueda escribir en términos de las otras dos. Por ejemplo, miren, utilizando la restricción del área, yo puedo despejar a z en términos de x y de y. ¿Y qué nos va a quedar? X por y está sumando, lo pasaremos al otro lado a restar. Y nos va a quedar 12 menos x por y, ¿cierto? Y z era factor común de 2y más 2x, ¿cierto? Entonces los mandaríamos a dividir. 2x más 2y. O lo que es lo mismo, bueno, 12 menos xy, factorizando un 2 en el denominador, 2 veces x más y. Y llamemos a esta ecuacioncita ecuación 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué les corresponde hacer ahora? Pues mira, ya tienes z, y mira que z está escrito en términos de x y y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reescribir la función de volumen teniendo en cuenta esto último. Entonces, sustituyendo 2 en 1, entonces nos quedará lo siguiente, que el volumen, que ahora dependerá solo de 2 variables, ya se darán cuenta, será igual a x por y por z, donde z es lo que hallamos en la ecuación 2, es decir, 12 menos x por y sobre, ¿dónde está? 2 veces x más y. O lo que es lo mismo, distribuyendo 12x por y menos x cuadrado y cuadrado sobre 2 veces x más y. Y listo, miren. Nuestra función, que era de 3 variables, ahora es de 2. Y esta función de 2 variables se obtiene porque ya adherimos a ella la condición de que el área tiene que valer 12. Si trabajábamos con la función 1,
Sin agregarle esto, el problema habría estado mal, porque no estamos considerando la restricción que nos está pidiendo el problema. Mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Y bueno, a partir de aquí ya es estándar de lo que hemos estado haciendo en las últimas clases. Procedemos a aplicar la teoría para máximos y mínimos, comenzando por hallar el gradiente. Y esto con el fin de hallar los puntos críticos. Entonces, hallemos los puntos críticos. Resolviendo nuestra ecuación vectorial favorita de esta parte del curso. Gradiente de volumen igual a 0, 0. Donde recordemos que esto es lo mismo que decir que la derivada parcial respecto a x sea 0 y que la derivada parcial respecto a y nos dé 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues calcular las derivadas parciales. La forma de esta función es un poco, bueno, la derivada pues va a tomar un poco de tiempo, entonces me tomé la molestia de hacer esto con tiempo porque no quiero que el video se prolongue mucho. Bueno, de por sí es un poco extenso porque pues es de 1 hora más o menos, o eso espero, pero entonces en ese aspecto sí preferí tener este resultado listo. Entonces esto se nos convierte en lo siguiente. La primera ecuación, la de la derivada respecto a x, nos va a quedar y cuadrado por 12 menos 2xy menos x cuadrado todo esto sobre 2 por x más y todo al cuadrado. Esto sería la primera ecuación. ¿Listo? Y la de la derivada respecto a y nos queda muy parecida, solo que aquí nos queda x cuadrado 12 menos 2xy, y aquí si no estoy mal era y cuadrado, ¿no? Menos y cuadrado, y todo esto sobre 2 por x más y al cuadrado igual a 0. Muy bien, entonces como les digo, yo les traigo aquí las cuentas, pero naturalmente ustedes deben verificarlo. ¿Vale? Y como les decía en clase, pues bueno, lo que más quiero concentrarme en hacer aquí es como en tratar de mostrarles algún tipo de alternativas para cuando resolvemos ecuaciones no lineales como las que nos dan aquí. Entonces, empecemos por lo siguiente. Miren que tanto... espérame. Aquí, bueno, tanto esta ecuación como esta, ¿cierto? Son divisiones, o sea, son fracciones. Y recuerden que las fracciones representan divisiones, ¿cierto? Y son divisiones en ambos casos igualadas a 0. Recuerden que una fracción a sobre b será igual a 0 solamente cuando el numerador vale 0, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí nos olvidamos de los denominadores y nos concentramos en los numeradores. O sea, se debe cumplir que y cuadrado 12 menos 2xy menos x cuadrado, esto debe ser igual a 0. Y por otro lado, que x cuadrado 12 menos 2xy menos y cuadrado
sea igual a 0 también. ¿Listo? Y ahora, pues bueno, enumeremos las ecuaciones para ir de manera ordenada. ¿En qué número iba yo? 2. Entonces, esta sería 3 y esta de aquí sería 4. ¿Cierto? Entonces miren que de la ecuación 3 tenemos dos posibilidades, ¿cierto? De la ecuación 3 nosotros tenemos que, como hay una multiplicación de números, recuerden, esto fue para cocientes y esto es para multiplicación de números. La multiplicación de dos números es igual a 0 siempre que alguno de ellos sea igual a 0, que es básicamente en lo que nos hemos estado apoyando todo este tiempo. Y aquí tenemos justamente la multiplicación de dos numeritos. Entonces tenemos ya sea que y cuadrado sea igual a 0 o que 12 menos 2xy menos x cuadrado sea igual a 0. ¿Cierto? Entonces podríamos ir explorando los casos. Por ejemplo, si y cuadrado es igual a 0, pues aplicando raíz a ambos lados es porque y tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? ¿Y qué hacemos con esto? Pues bueno, ya tenemos un valor de y. Entonces vamos a la siguiente ecuación. Si y vendría siendo igual a 0, utilizamos la ecuación 4. ¿Y qué tendríamos? Pues miren, estos dos términos, 12xy, ¿cierto? Y y cuadrado, pues valdrían 0, ¿cierto? Porque y es 0. Nos quedaría 12x cuadrado igual a 0, que resolviendo nos daría que x es igual a 0, ¿cierto? Entonces miren que eso nos da un punto crítico. Y es 0 y x 0, ¿cierto? Es decir, el punto 0, 0. Solo que es un punto que no tendría mucha lógica porque eso sería como que nuestra caja no tiene ni largo ni ancho, ¿cierto? O sea que son puntos críticos que no tienen mucha lógica. Esto lo estoy explicando principalmente porque hagamos de cuenta que yo no les estuviera pidiendo una situación física, ¿cierto? Donde yo no les esté hablando del volumen de la caja, ¿cierto? Sino simplemente de estarles diciendo, no, miren, esto es una función cualquiera, por favor, determinen mínimos y máximos, ¿sí? En ese caso, este análisis habría que hacerlo. Y lo estoy haciendo más con fin de lo que les explicaba el día de hoy en clase. Estoy grabando esto el viernes que tuvimos clase. Quiero mostrarles cómo se debe afrontar este tipo de problemas, ¿vale? Pero en este contexto esto no sería necesario, ¿vale? Porque como estamos hablando de un problema de volumen, entonces no tiene sentido que tanto x como y sean 0, ¿cierto? Pues como son longitudes, las tres x, y y z deben ser mayores que 0. ¿Vale? Esto es muy importante. Pero, insisto, si no hubiese sido un problema de aplicación física en donde tiene este sentido que las variables sean positivas, esto que acabo de explicarles habría que hacerlo, ¿vale? Lo estoy haciendo más con ese fin, ¿de acuerdo?
Pero entonces, en general ustedes tendrían que hacer eso. Pero ahora sí, concentrémonos en lo que nos concierne en nuestro problema de aplicación. Miren que ni y cuadrado ni x cuadrado pueden ser cero, ¿cierto? Entonces, ¿quién debe ser cero? Pues el término de los paréntesis, porque x y y son positivos y por lo tanto x cuadrado y y cuadrado son positivos, ¿cierto? Entonces vamos a dejar esto de acá como una pequeña observación en un recuadro, ¿cierto? Que como les digo, es más que todo como para que ustedes en problemas donde no se hable de un sentido físico de las variables, sepan qué hacer. Pero ahora sí, si nos metemos acá en el sentido físico del problema, entonces las ecuaciones se reducen a que lo de los paréntesis sea 0, es decir, 12 menos 2xy menos x cuadrado era aquí. Ajá, menos x cuadrado sea igual a 0 y 12 menos 2xy menos y cuadrado sea igual a 0. ¿De acuerdo? Ok, y ahora, aquí viene nuevamente como el tipo de estrategia que yo les decía hoy en clase, ¿cierto? ¿Qué términos ustedes ven que estén presentes en las dos ecuaciones? Porque la idea será tratar de igualarlos. Observen, ustedes aquí tienen el 12, ¿cierto? Y también tienen menos 2x por y. Entonces vamos a despejar esos términos. ¿Y qué les queda? Que 12 menos 2x por y, por un lado les da x cuadrado, ¿cierto? Y por otro lado, 12 menos 2x por y les da y cuadrado, ¿cierto? Y observen, por un lado, este término que despejamos es x cuadrado, pero por otro lado también es y cuadrado, ¿cierto? Con lo cual llegamos a que x cuadrado es igual a y cuadrado, ¿cierto que sí? Y podríamos tomar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Y lo que nos quedaría sería, como es raíz de un término al cuadrado, nos va a quedar valor absoluto de x. Recuerden, no se cancelan así de fácil. Y acá nos dará valor absoluto de y. ¿Cierto? Matemáticamente tendríamos eso. Pero no se olviden de dónde vienen nuestras variables. X y y son magnitudes que representan una longitud. Y al ser longitudes son positivas, mayores que 0. ¿Y qué le hace el valor absoluto a magnitudes positivas? Las deja iguales. Por lo tanto, x debe ser igual a y. ¿Cierto? Recordemos que esta era nuestra ecuación 3 y esta era nuestra ecuación 4, ¿no? Y entonces miren que con esto llegamos a que x debe ser igual a y. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo hallamos entonces la variable que necesitamos? Pues bueno, vamos a reemplazar x o y, pues da lo mismo porque son iguales. Vamos a reemplazarlas en cualquiera de las otras dos ecuaciones, en 3 o en 4. ¿De acuerdo? Entonces, sustituyendo, carajo. Entonces, sustituyendo 5
en, digamos, 3, entonces llegas a lo siguiente. 12 menos 2x por y, pero y es igual a x, entonces aquí nos va a quedar menos 2x cuadrado, ¿cierto? Menos x cuadrado, y esto será igual a 0. Haciendo cuentitas, nos queda entonces que 12 es igual, ¿cierto? Nos queda que 12 será igual a menos 2 menos 1, nos va a quedar menos 3. Pasando al otro lado va a quedar 3 positivo. 3x cuadrado. Pasando el 3 a dividir, nos va a quedar que 4 es igual a x cuadrado. Y con lo cual, tomando raíz, x será igual a 2. ¿Cierto? Y ya tenemos x. Pero como x es igual a y, recuerden la ecuación 5, entonces esto también implica que y va a ser igual a 2. Y ya tienes tu punto crítico. ¿Cierto? Y esto es lo que esperaba que ocurriera en el ejemplo de hoy de clase, ¿sí? El que al final resultó que se tenía que resolver por esos algoritmos todos raros, perdón por eso. ¿Qué les digo? Entonces miren, tenemos ya nuestro punto crítico. Una estrategia que sí suele ser algo útil es justamente la que trataba de explicar en clase y la que estoy utilizando ahorita. Identificar en las ecuaciones los términos que aparecen en ambas. Despejarlos para proceder a igualarlos y ver qué puedo obtener de allí. ¿Sí? Es una estrategia muy útil que en este tipo de problemas les puede ayudar mucho. ¿De acuerdo? Con esto, entonces, tenemos lo siguiente. Que el punto crítico de volumen, ¿cierto? Es uno solo y es 2,2, ¿cierto? Y aquí tú me dirías, profe, pero técnicamente lo que hallamos acá antes es que el 0,0 también es un punto crítico. Cierto, tienes razón, si piensas eso tienes razón, pero no te olvides que estamos en el contexto del volumen de la caja, ¿sí? Si el problema no fuera el volumen de la caja, 0,0 también sería un punto crítico. Pero como insisto, estamos en el contexto de la caja, este punto lo descartamos porque no tiene sentido para nuestro problema de aplicación. ¿De acuerdo? Tengan eso en cuenta. ¿Qué faltaría por mirar? Pues lo único que sabemos es que este es un punto crítico. Lo que nos faltaría por ver es que ese es un punto de máximo. Entonces, resta calcular la matriz hessiana del volumen, evaluarla en el punto 2,2, ¿cierto? Y verificar que su determinante, queremos que sea un máximo, ¿cierto? Entonces debe cumplir la condición de máximo, es decir, que su determinante sea positivo, o sea mayor que 0, y que la segunda derivada respecto a x sea negativa, para que haya un máximo, ¿cierto? Y esto es algo que sí voy a dejar que verifiquen ustedes. ¿De acuerdo? Como les mencionaba en clase, yo me quería concentrar más en mostrarles ideas de cómo afrontar ecuaciones no lineales, y es lo que espero haber cumplido con este ejemplo, además del que vimos en clase de los polinomios de grado alto. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Pues bueno, una vez que hayas verificado esto, entonces, por el criterio de la segunda derivada,
Insisto, esto que les estoy dejando para verificarlo deben hacerlo, ¿de acuerdo? Por el criterio de la segunda derivada, el volumen máximo de la caja será el siguiente. Volumen evaluado en 2,2. ¿Sí? Porque es el punto que básicamente ustedes van a verificar que es donde ocurre el máximo. Aquí me faltó colocarles que es en 2,2. ¿Listo? Y el volumen, recordemos que era X, creo que era, espérame, 12x por y, ¿cierto? Menos, creo que era x cuadrado y cuadrado sobre 2 veces x más y. Y esto hay que evaluarlo en x igual a 2, y igual a 2. Permítame, yo verifico que esta era la función, que la memoria me falla. Aquí está, 12xy menos x cuadrado y cuadrado sobre 2x. Ajá, así era. Bien, entonces evaluamos, ¿cierto? Y entonces nos va a quedar 12 por 2 por 2, ¿cierto? Menos 2 a la 2, o sea, va a quedar 2 a la 2 por 2 a la 2. Y todo esto sobre 2 por 2 más 2, ¿cierto? Vale, entonces veamos qué se puede factorizar, simplificar de aquí. Entonces vamos, 2 más 2 son 4, ¿cierto? Entonces 2 más 2 son 4, o sea que este 4 se simplifica con este y con uno de estos. Y este 2 se cancela con uno de estos y mitad de 12 son 6. Entonces aquí nos va a quedar 6 en el numerador, ¿cierto? Menos 2 que sobrevivieron acá. Y esto nos va a dar 6 menos 2, 4 metros cúbicos. ¿Ok? Ese será entonces el volumen de la caja. El volumen máximo que puede tener. Preguntas, dudas, algo que no quedara claro, recuerden que pueden escribirme a pues mi número, ¿cierto? En caso de que tengan pues, algo que consultar, algo que no haya quedado claro, algo que quieran aclarar en el transcurso de la semana que no estaré. ¿Listo? Bien, eso respecto a estos ejercicios. Ahora, ¿qué es lo que quiero que miremos? Quiero que miremos una situación análoga a lo que en cálculo 1 ustedes llamaban mínimos y máximos absolutos. Pensemos en lo siguiente. Esperen a ver mientras carga el tablero. Y mientras lo dejo adecuando, formato de fondo, colorcito amarillo, cuadrículas y listo. Entonces, ¿qué teníamos en cálculo 1? ¿Cierto? Había un cierto teoremita llamado teorema de Ballestras. Que ahorita no recuerdo si se escribe así, pero creo que sí. Entonces, ese teorema decía que si una función f que va de los reales, más bien escribámoslo así. Si una función f, así textual, si una función f es continua, básicamente eso es lo que pedía, continua en un intervalo cerrado, y esto era muy importante, que el intervalo de dominio fuera cerrado.
y diferenciable o derivable, pues, y diferenciable en el intervalo abierto, entonces f alcanza sus valores extremos, es decir, tanto su mínimo y su máximo absolutos en ese mismo intervalo cerrado, a, b, ¿cierto? Entonces tenemos esa función, ¿cierto? ¿Y por qué es importante lo del... Recuerden que son extremos absolutos, son mínimos y máximos, pero a diferencia de los relativos, son lo más grande el valor más grande que puede alcanzar la función en el dominio en consideración. Entonces piensen, por ejemplo, en una función de este tipo, miren. Algo sencillo, algo como una parábola así. ¿Vale? Donde su valor mínimo claramente se alcanza aquí. Digamos que aquí x vale 1, ¿sí? Y supongamos que aquí es el número, digamos, menos 2, ¿sí? Y digamos que por acá vale 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Mire, cuando esta función que acabo de graficar se considera en toda la recta real como su dominio, ella tiene mínimo, ¿sí? Y es aquí, ¿cierto? Sin embargo, máximo no tiene. No tiene máximo porque fíjense que ella sube infinitamente, sube, y lo mismo para acá, ¿sí? Esa función sube infinitamente, crece y no deja de crecer, y por lo tanto no tendrás un máximo para esa función. Sin embargo, cuando nos restringimos a un intervalo cerrado, como por ejemplo el del 2,4, al de menos 2,4, perdón, entonces miren que ahora, como la gráfica está limitada a este dominio, todo lo que está después de estas líneas moradas, ¡ay, carajo! Todo lo que está después de estas líneas moradas no me interesa, porque mi conjunto de interés es allí. Y ahora miren que ya no solo tenemos mínimo, sino que también tenemos máximo, que vendría siendo este puntito azul, que digamos aquí vale 10, pues. ¿Sí? Entonces, cuando tú limitas tu función a un conjunto, al intervalo cerrado, ¿sí? La no existencia de máximo se soluciona. Pero es importante que esto ocurra porque la función es continua. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto en cuanto a funciones de variable real. Pero ahora nosotros estamos trabajando con funciones de valor en Rn. Funciones cuyo dominio puede estar en R2, en R3, en Rn. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar un análogo a este teoremita, ¿vale? Y cómo se aplica. Otro detalle muy importante, miren, al considerar el dominio como un intervalo cerrado, el mínimo, a ver, carajo, el mínimo estuvo aquí, en el interior del conjunto, ¿cierto? Pero el máximo, que en un principio no existía, lo encontramos en el borde del intervalo, miren, en el punto extremo, en 4, ¿cierto?
Y esa es otra cosa que teníamos que analizar cuando trabajábamos con problemas de mínimos y máximos reducidos a un intervalo. Teníamos que evaluar la función en los extremos del intervalo, ¿cierto? Vamos a ver que todo eso se generaliza acá. Cuando resolvíamos estos problemas, vamos a hacer el paralelo como lo hicimos en ¿cómo se llama? Con el otro tipo de problemas, con los máximos relativos. Entonces, nuestro esquema en cálculo 1 era el siguiente. Primero, hallábamos puntos críticos. Perdón. Hallar puntos críticos. Que los hallábamos resolviendo f' de x igual a 0, ¿cierto? Aquí el análisis es hallar extremos en un intervalo a, b. ¿Sí? El primer paso era esto, hallar puntos críticos. Segundo, lo que hacíamos era evaluar la función original f en los puntos críticos y en los extremos del intervalo. ¿Y qué es lo que hacemos después? Comparar esos valores. Los comparamos. El más pequeño sería el mínimo y el más grande sería el máximo, y pare de contar, ¿cierto? Pero es muy importante que hay que evaluar en los extremos del intervalo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en cálculo 3? Pues para empezar, el problema sigue siendo el mismo, hallar extremos. La pregunta ahora es, ¿en dónde? ¿Sí? ¿Qué tipo de condición es la que vamos a pedir? Porque pues ya no vamos a hablar de intervalos, ¿no? Porque recuerden, ya estamos en R2, R3, son conjuntos más generales. Entonces, para presentar la noción de qué es lo que voy a hablar, primero necesito que entendamos unos conceptitos muy sencillos, ¿vale? Entonces, el primer concepto que quiero que miremos es el de punto frontera, ¿vale? Entonces, un conjunto, por ejemplo, algo como lo que voy a dibujar. Digamos esta cosita. Ay, no está dibujando. Digamos como membrana, y esto demás lo voy a hacer punteadito, ¿vale? Y el dominio es la parte sombreada, ¿vale? Incluyendo el borde. Bueno, parte del borde, ¿no? Porque observen que parte del borde lo he punteado, cosa que indica que eso no se incluye en el conjunto. Esto que he dibujado es nuestro conjunto A, subconjunto de Rn. ¿Listo? Entonces miren, un punto x sub 0 se dice punto frontera de A si todo disco centrado en x sub 0 tiene puntos en A y puntos que no están en A. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, miren aquí. Vamos a cambiar el colorcito para que se vea a morado. Entonces, la noción de punto frontera es muy intuitiva, ¿sí? O sea, esa es la definición matemática, pero básicamente lo que es un punto frontera es el borde. Eso entendemos por frontera, ¿no? El borde, el límite. Entonces, por ejemplo, esto que estoy pintando aquí, miren,
este puntito morado, sería un punto frontera. ¿A qué se refiere con disco centrado en el punto? Este sería x sub 0, ¿cierto? Y dibujemos un disco, un círculo. Miren, ese disco, vamos a hacer zoom. Entonces, observen que ese disco tiene puntos que son del conjunto A, que son estos, ¿cierto? Y también tiene puntos que son de afuera. Un punto fronterizo matemáticamente es eso, ¿de acuerdo? Pero, pues, lo más intuitivo es que lo entiendan como un punto que está en el borde del conjunto, ¿ok? Ahora bien, ¿un punto fronterizo necesita ser del conjunto? No necesariamente, porque miren que esta parte del borde en donde puse x sub 0 está incluida en el conjunto. Esta partecita no, ¿cierto? Pero ella sigue siendo parte del borde del conjunto. Y miren que se satisface la condición de que todo disco que yo dibuje allí tiene puntos dentro del conjunto y puntos fuera del conjunto. O sea que ese puntito, aunque está en un borde que no está contenido en el conjunto A, sí es un punto fronterizo. ¿Listo? Básicamente quiero que se me queden con la noción de punto frontera como eso, como un punto del borde del conjunto. ¿Ok? ¿Para qué necesitamos la noción de punto fronterizo? Para la siguiente definición. La siguiente es la definición de conjunto cerrado. ¿Vale? ¿Qué es un conjunto cerrado? Un conjunto es cerrado si contiene a todos sus puntos de frontera, ¿cierto? Este ejemplo de conjunto que les dibujé aquí no es cerrado, ¿cierto? ¿Por qué razón? Para ser un conjunto cerrado tiene que contener todos sus puntos de frontera, ¿cierto? Pero miren que justamente este que pinté acá es un punto fronterizo, es verdad, pero no es un elemento del conjunto. Para que el conjunto sea cerrado debe incluir todos sus puntos de frontera. Es decir, no puede haber nada de la frontera que esté punteado. O sea, no puede ser que... no puede ser algo como lo que dibujé acá, que haya parte de la frontera que no se considera en el conjunto. No puede la frontera estar así. Debe toda formar parte del conjunto. ¿Cierto? Y miren que esto justifica la notación que ustedes tienen de cálculo 1 para hablar de intervalo cerrado. ¿Sí? Pensemos en la recta real. Vamos a dibujar por acá en el tablero. En la recta real, ustedes tienen R, ¿cierto? Y digamos que tienes el intervalo abierto en A y cerrado en B. ¿Cuáles son los bordes o el extremo del intervalo? Pues los números A y B. Esos vendrían siendo los puntos fronterizos. ¿Sí? Esos vienen siendo los puntos fronterizos. Pero este conjunto no es cerrado porque el extremo de acá, el número A, que es un punto fronterizo, no está contenido en el intervalo. Diferente de si hubiera sido intervalo cerrado. Porque en ese caso el punto fronterizo sí formaría parte del conjunto. ¿Sí? Ahora, hay una tercera noción que necesito que entendamos. Y es... A ver.
¿Dónde está el de zoom? Un conjunto se dice que es acotado si está contenido dentro de algún disco, ¿sí? Básicamente la noción de acotado significa que el conjunto no se expande infinitamente. Me explico. Pasemos acá al tablero. Vamos acá. Entonces miren. Por ejemplo, en R2 vamos a dibujar dos conjuntos. Vamos a suponer este de aquí, ¿cierto? Y este de acá. Este semiplano, este cuadrante, y vamos a incluir tanto este eje como este de acá. ¿Vale? Ambos conjuntos son cerrados, ¿sí? A este de acá lo voy a llamar A y a este de acá lo voy a llamar B. ¿Listo? El conjunto A y el conjunto B ambos son cerrados. ¿Por qué? Porque todos incluyen sus puntos fronterizos. Los puntos fronterizos de A son estos que estoy pintando en rojo, el borde del conjunto. Y como no he dibujado el conjunto de manera punteada, eso significa que todo el borde forma parte del conjunto, ¿sí? Y los puntos frontera del conjunto B pues son simplemente los del eje de acá, más este otro eje, ¿cierto? Esos son los bordes del conjunto. Todos están contenidos en A y en B respectivamente, por eso ambos conjuntos son cerrados, ¿vale? La definición de acotado, ¿cuál es? Que de manera más intuitiva, como les digo, es que el conjunto no se expanda infinitamente. Matemáticamente lo miramos que es que el conjunto en cuestión se pueda encerrar en un disco. Con la noción intuitiva, el que de los dos es acotado es A. Y el que no es acotado es B. ¿Cierto? Por lo que les digo, A está limitado, ¿sí? Fíjense que A ocupa esa manchita morada que dibujé allí y no se expande infinitamente. A diferencia de B, donde B sigue al infinito y más allá. Esa es la noción que quiero que se les quede de acotado, ¿vale? Un conjunto que no se expande infinitamente. Ya si quieren entrar a la parte matemática, pues miren, encerrar en un disco es encerrar como en una bolita así, ¿sí? El conjunto A mayúscula lo pude encerrar en una bolita y por lo tanto es acotado. El conjunto B, como se expande infinitamente, no importa qué bolita yo trate de dibujar, nunca lo voy a poder encerrar totalmente, ¿vale? Por eso ese conjunto es no acotado, siguiendo la definición matemática que les di en la PDF que estoy proyectando, ¿sí? ¿Qué tipo de conjuntos van a ser los que podemos considerar para aplicar nuestro teorema? Pues miren, antes lo podíamos hacer en un intervalo cerrado, ¿cierto? Entonces, para funciones más generales, vamos a hallar extremos en conjuntos cerrados y el intervalo A, B, fíjense que no se expande infinitamente, tiene un inicio y tiene un fin. Y como no se expande infinitamente, es acotado. ¿Ok?
la teoría se va a generalizar a hallar valores mínimos y máximos en conjuntos cerrados y acotados. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Y cómo se va a generalizar? Pues bueno, también hay un teorema que de hecho es la versión generalizada del teorema de Ballestras, que básicamente es lo que les estaba diciendo. Entonces miren, si tenemos una función que sea continua sobre un conjunto cerrado y acotado, entonces dicha función tiene máximo absoluto y mínimo absoluto en dicho conjunto cerrado y acotado. ¿Sí? Esta es la generalización de ese teorema que ustedes ven en cálculo 1 y es lo que justifica lo que vamos a mirar el día de hoy. El primer paso va a ser lo de siempre, hallar los puntos críticos. Es decir, determinar los valores donde el gradiente se vuelve 0. Ese es el primer paso, ¿cierto? Y acá, evaluar la función en los puntos críticos y en A y en B. A y B, recuerden lo que les explicaba, A y B vienen siendo básicamente los puntos frontera. Entonces básicamente en este segundo paso vamos a evaluar la función en los puntos críticos. Eso no ha cambiado nada, ¿cierto? Y la parte nueva en los puntos frontera de el conjunto. ¿Sí? Y comparar. Bueno, en principio el esquema parece el mismo, ¿cierto? Pero notaremos que, bueno, al trabajar ahora con los puntos frontera del conjunto, la situación, pues bueno, va a demandar un poquito más de trabajo, ¿vale? No es tan simple como evaluar en un numerito y ya. Vamos a entender esto mejor con un ejemplo, ¿vale? Pero básicamente este es el esquema, perdón, que vamos a seguir siempre. ¿De acuerdo? Entonces vamos al ejemplo que tenemos acá. Dice, determine los valores máximo y mínimo absolutos de esta función sobre este rectángulo de aquí, miren. Valores x entre 0 y 3 y valores de y entre 0 y 2. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que este problema sí lo vamos a poder solucionar, ¿cierto? Entonces veamos. Nuestra función f de xy, acá nos dicen que es x cuadrado menos 2xy menos 2y era, ¿no? Más 2y. Y nuestro conjunto D nos dice que son los xy en R2 tales que x entre 0 y 3 y y creo que era entre 0 y 2, a ver, solo para estar seguro. Ajá. Ay, me perdí el tablero, aquí está.
Ah, qué tonto. Vale, entonces, en el... ¿Qué les digo? El teorema, para poder aplicar y poder garantizar que hay mínimos y máximos, nos pide que el dominio sea un conjunto cerrado y acotado, ¿cierto? La afirmación muy osada es que esto es un rectángulo, ¿cierto? La afirmación así tan osada que di en el PDF es que esto es un rectángulo, ¿vale? Veámoslo gráficamente para que ustedes se convenzan que no es una afirmación tan osada y que en efecto es un rectángulo y por lo tanto es un conjunto cerrado y acotado. Dibujemos esta región en el planito. Vamos a colocar por aquí y esta otra por acá. Y vamos a ver, digamos que por aquí es 1. ¿Cuántos cuadros estoy usando? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí 2. Y por acá 3. ¿Cierto? Y Y, espérate. 1. Y por acá arriba 2. ¿Cierto? Entonces mira, x mayor o igual que 0. Entonces, x igual a 0 es esto, ¿cierto? Pero no me paso del 2. No me paso del 2 porque recuerden que y no puede sobrepasar el 2. Ni tampoco me voy más abajo del 0 porque y no puede valer 0. Y x debe ser menor o igual que 3. O sea, llego aquí hasta el 3. Y trazo este segmento. Espérate, creo que me estoy pasando. Aquí. ¿Cierto? Entonces miren. La línea roja delimita desde dónde hasta dónde va la x. Y y debe ir desde 0, o sea, desde aquí, hasta 2, hasta 2. ¿Cierto? Y nuestro conjunto entonces son esas líneas negra, morada y roja, más el interior. ¿Cierto? Entonces, ese conjunto es cerrado. ¿Por qué? Porque incluye los bordes, que es cuando x es 0, cuando x es 3, cuando y vale 0 y cuando y vale 2, ¿cierto? Todo eso gracias a que es menor o igual. Y es acotado porque no se expande infinitamente, ¿cierto? Entonces D es cerrado y acotado, ¿cierto? Y f, observen que es una función polinómica, es un polinomio en dos variables. Entonces f es continua porque es polinómica. Y como es continua en un dominio cerrado y acotado, entonces ella alcanza sus valores mínimo y máximo absoluto. Y el problema que me están preguntando, pues sí tiene respuesta. Eso es lo importante para empezar. Que imagínate que te esté preguntando algo que ni siquiera va a tener solución. Entonces, como f es continua en el conjunto D con D cerrado y acotado, por el teorema de Ballestras, f alcanza sus valores mínimo y máximo absoluto
en el conjunto D. ¿Vale? Y con eso entonces todo lo que vamos a hacer a continuación tiene sentido. ¿De acuerdo? Si ustedes no justifican que el teorema de Ballestra se puede aplicar, nada les garantiza que los valores que ustedes van a obtener son en efecto el mínimo y el máximo absoluto de la función. ¿Vale? Entonces, habiendo ya justificado que la función sí va a alcanzar sus valores mínimo y máximo, pues procedemos a hallarlos, empezando por hallar los puntos críticos. Entonces, en primer lugar, resolvamos gradiente de la función igualada a 0, 0, ¿cierto? Porque necesitamos los puntos críticos. Esto es, primera ecuación, derivada parcial respecto a x igual a 0, ¿cierto? Y derivada parcial respecto a y igual a 0. ¿Y esto en qué se convierte? Pues bueno, calculando las derivadas parciales, me va a quedar 2x menos 2y, ¿verdad? Entonces, yo diciendo verdad como si ustedes me pudieran escuchar. 2x menos 2y igual a 0. ¿Cierto? 2x menos 2y, ajá. Y lo siguiente es la derivada respecto a y, o sea, menos 2x más 2. Y perdón, yo reviso bien. Menos 2x menos 2y. Aquí queda 2x. Derivada de x1, o sea que queda menos 2y. Ajá. Y la otra, aquí queda 2. Y aquí es respecto a y, o sea que este primer término se va. Menos 2x, correcto. Está bien. ¿Vale? Y pues miren que tenemos nuestras ecuaciones, ya perdí la cuenta en qué iba, creo que esta sería ecuación 6 y esta 7, ¿cierto? Entonces, de 7 tenemos que x es igual a 1, ¿cierto? Porque despejamos y ya está, ¿no? X igual a 1, menos 2 más 2, 0. Sustituyendo en 6, obtenemos que y también es igual a 1. Porque de hecho si despejan esta ecuación, ustedes llegan a que x debe ser igual a y, ¿cierto? Y por tanto, solo hay un punto crítico. El punto crítico de f es 1, 1, ¿cierto? Y vamos evaluando de una vez. La función original evaluada en el punto crítico nos da, vamos a ver, la función original era esto. Entonces me va a quedar 1 menos 2 más 2, eso da 1. ¿Listo? Vale, entonces solo tenemos un punto crítico y ya sabemos cuánto vale la función allí, ¿vale? 1, 1, observen, es un punto del interior. 1, 1 está aquí, en el interior, ¿cierto? Pero ¿qué es lo otro que tenemos que hacer? Recuerden que también debemos evaluar en los bordes del conjunto. Porque el mínimo
Ese punto crítico puede ser el mínimo, puede ser el máximo, es verdad. Pero tampoco hay que descartar la posibilidad de que el mínimo o el máximo se encuentre en la frontera del conjunto. Entonces, ese es nuestro segundo paso. Ahora, procedamos a analizar f en la frontera del conjunto D. ¿Listo? Y ahora, esta es la parte donde quiero que me presten muchísima atención, ¿cierto? Porque ya el procedimiento difiere un poco de lo que hemos estado haciendo en las últimas clases. Miren acá. Este bordecito de abajo, recuerden que corresponde a y igual 0, ¿cierto? Porque está sobre el eje X. Mientras que este borde que está a la altura 2 corresponde a y igual 2. Esta lineecita vertical corresponde a x igual a 0, mientras que esta otra vertical corresponde a x igual a 3. Y la frontera se descompone en esos 4 segmentos. Tenemos que analizar cada uno de esos pedazos, perdón. ¿Listo? Entonces procedamos. Primera parte de la frontera. Analicemos x igual a 0, donde y sigue estando entre 0 y 2, ¿cierto? ¿Eso a qué corresponde? Eso corresponde al segmento vertical de la izquierda, ¿cierto? Este que se debería estar marcando en azul en este momento. X igual a 0 y y sigue estando entre 0 y 2, ¿vale? ¿Y qué sucede? Nuestra función original, recuerden, es esto. Nuestra función original es f de xy, ¿cierto? Igual x cuadrado menos 2xy menos 2y, ¿cierto? Esa es la función. Perdón que voltee a ver a cada rato, pero necesito acordarme. X cuadrado menos 2xy más 2y. Ok. ¿Sí ven? Hice bien en volver a mirar. Más 2y. ¿Cierto que sí? Pero tengan en cuenta que ahora estamos en la frontera. Y en ese pedacito de la frontera que estamos mirando, x es igual a 0. ¿Sí? Y como x es igual a 0, pues bueno, aquí esto sería 0 al cuadrado, ¿cierto? Y aquí sería 2 por 0, ¿cierto? Reemplazando todo eso. Y esto me da una función que es 2y, ¿cierto? Y aquí tendríamos una función, fíjense, llamémosla g1 de y. Entonces miren, básicamente esto me está diciendo que en la frontera, en ese pedacito que estoy analizando que corresponde a x igual a 0, la función se convierte en una función de una variable que es esta función lineal, ¿cierto? Y aquí necesito que recordemos todo lo que ya conocemos de cálculo, ¿cierto? Como que, por ejemplo, 2y es una función lineal. Y como la pendiente es positiva, es una función creciente, ¿cierto? Y como es una función creciente, su máximo pues va a estar en el valor mayor que pueda tomar y, ¿cierto? Entonces,
como G1, perdón, como G sub 1 de Y es creciente, su mínimo y máximo respectivamente si Y está entre 0 y 2 será sus mínimo, no es que no queda bien escrito, su mínimo y máximo serán, entonces el mínimo pues es G1 en 0, porque recuerden, una función es creciente, entonces en el valor más pequeño que puede tomar la variable, pues la función va a tomar su valor más pequeño posible. Y 2 por 0 me va a dar 0. Y su valor máximo allí sería evaluando en 2. Y en este caso me va a dar 2 por 2, que son 4. ¿Cierto? Pero recuerden quién es G1 de Y. G1 de Y es nuestra función original f fijando la primera componente de x como 0. ¿Cierto? Y la de y, pues bueno, es la que tendremos aquí. 0. Y esta de aquí será 2. Y miren, allí tenemos otras dos posibilidades para valor mínimo o máximo. ¿Cierto? Observen que con esto ya queda descartado que el punto crítico me produzca un mínimo. ¿Sí? Porque el punto crítico me genera un valor de 1 en la función. Y en la frontera estoy obteniendo un valor más pequeño, 0. Tampoco va a ser máximo, porque por acá obtuve 4. Y 4 es mayor que 1. ¿Cierto? Entonces miren, ya tenemos que el punto crítico ni mínimo ni máximo. Por eso no deben quedarse solo con los puntos críticos, deben analizar también la frontera. Vale. Entonces acabamos de analizar x igual a 0. Es decir, que este segmentito vertical ya está. Procedamos al segmento horizontal a la derecha, ¿cierto? Es decir, y igual a 0 y x entre 0 y 3. Entonces consideremos y igual a 0, x entre 0 y 3. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuestra función, recuerden, f de xy, ella es x cuadrado menos 2xy, ¿cierto? Más 2y, ¿cierto? Pero ahora es y quien vale 0, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos y por 0, pues ¿qué vamos a tener? Aquí sería 2x por 0, que sería 2x por 0, y acá sería 2 por 0. O sea que la ecuación se nos reduce a x cuadrado menos 2x. No, 2x cuadrado. Perdón, x cuadrado, ¿cierto? Y esto sería una función g sub 2. ¿Listo? Y aquí aplica el mismo argumento. Entre 0 y 3
nuestra función x cuadrado es una parábola, miren. Y la parábola es creciente. Entonces, como g sub 2 igual x cuadrado es creciente, ¿cierto? Su mínimo y máximo respectivamente siempre que x esté entre 0 y 3 serán los siguientes. El mínimo, pues evaluando en el mínimo valor de x, es decir, evaluando g sub 2 en 0. Y eso nos dará x cuadrado, o sea, 0, ¿cierto? Por otra parte, su máximo será g sub 2 evaluado en el mayor valor de x, que es 3. Y esto nos dará 3 al cuadrado, que son 9, ¿cierto? Y recuerden que esta función g sub 2 se obtuvo fijando y como 0. ¿Y quién es el valor de x? Pues el que hemos estado evaluando, 0 y 3. ¿Cierto? 0 aparentemente va a seguir siendo el valor mínimo, pero hay un nuevo candidato a máximo, el 9. 9 parece ser de momento el valor más grande que va a tomar la función. Veamos qué sucede en las partes restantes de la frontera. Ya analizamos este segmentito de acá. Vamos al segmento vertical restante. X igual a 3 y y sigue estando entre 0 y 2. Entonces veamos. Consideremos ahora x igual a 3 y y sigue estando entre 0 y 2, ¿cierto? Bien. Entonces veamos en qué se convierte nuestra funcioncita. F de xy, insisto, nuestra función era x cuadrado menos 2xy más 2y, ¿cierto? Con la diferencia de que ahora x va a ser igual a 3. Entonces aquí me va a quedar 3 al cuadrado, que son 9. Y 2 por 3, que van a ser 6. 6y, ¿cierto? Y ahora, menos 6y más 2y, entonces esto va a quedar 9 menos 4y. Donde esto va a ser una función g sub 3 de y, ¿cierto? Y nuevamente, aquí aplicamos la teoría que ya conocemos de funciones de los semestres pasados. Esta función es una función lineal, es una línea recta, ¿cierto? Pero su pendiente es un número negativo. O sea que esta función, como es una recta con pendiente negativa, es decreciente. Entonces, como g sub 3 es decreciente, entonces, si y está entre 0 y 2,
su mínimo y máximo respectivamente serán. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? El valor mínimo, como la función es decreciente, ahora se va a obtener en el valor más grande que puede tomar y, porque decrece. A medida que aumenta y, decrece el valor de la función. Entonces, si y está en el valor más grande, la función decreciente tomará su valor más pequeño. Entonces, su mínimo va a ser g sub 3 evaluado en 2. Y esto nos dará, bueno, pues 9 menos 4 por 2 son 8. 9 menos 8 será 1. Y esto vendría así, bueno, antes de eso. Y su valor máximo será g sub 3 evaluado en el valor más pequeño que toma y. Insisto, por el tema de que la función es decreciente. Valor más pequeño de y producirá el valor más grande de la función. G evaluado en 0. Y esto sería 9 menos 0, o sea, 9. Y esto corresponde, recuerden, esto es cuando la función estábamos fijando el valor de x en 3. Y los valores de y pues son 2 y 0. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento no vamos obteniendo nada nuevo. El 1 ya lo habíamos obtenido antes, pero ya sabemos que no es mínimo ni nada porque está el 0 por ahí. Y 9 sigue siendo el valor más grande que hemos obtenido. Veamos si, por ejemplo, ¿en qué? En la última parte fronteriza obtenemos alguna cosa que cambie las cosas. ¿Cuál es la parte fronteriza que nos falta? Pues bueno, ya hicimos estas tres caras. Nos falta y igual a 2 con x entre 0 y 3. Ay, no, ¿qué hice? Y igual a 2. Busquemos acá. Ahora, consideremos. Consideremos y igual a 2 con x entre 0 y 3. Entonces veamos. Y lo mismo de siempre, nuestra funcioncita, ¿en qué se convertirá? La función sigue siendo x cuadrado menos 2xy más 2y, ¿cierto? Pero ahora y vale 2. O sea que aquí me va a quedar 2 por 2, aquí va a quedar 4x, ¿cierto? Más esto va a quedar como 4. ¿Cierto? Porque era 2y, 2 por 2, 4. Y aquí también este 4 en rojito. Y a ver, esto sería x cuadrado menos 2 veces 2 por x más 2 al cuadrado. O sea que esto viene siendo x menos 2 al cuadrado. ¿Cierto? Ok. Vale. Y esto sería nuestra función g sub 4. ¿Vale? Esta función sí ya no es tan inmediato saber dónde es creciente o dónde es decreciente, pero se puede saber también gráficamente. Recuerden que para saber si una función es creciente o decreciente,
se pueden valer de los criterios de la primera derivada. Les recomiendo que revisen esas cosas de sus apuntes de cálculo 1 si no las tienen presentes en este momento, ¿vale? Pero otra manera de saberlo también aquí es la siguiente. Pues miren, esta parábola podemos hacer esto, miren. Podemos hacer el dibujito. Cuando la parábola es x al cuadrado, ¿cierto? Ella estaría centrada aquí, en el origen. Pero no es x cuadrado, es x menos 2. O sea que ella está trasladada 2 unidades. Aquí sería 1, aquí sería 2. Y aquí en x igual a 2 estaría el vértice de esa parábola. Y por acá estaría 1, 2, aquí estaría 3. Acá estaría el 0, ¿cierto? Y esa parábola sería algo así. Aquí está el... ¿Cuántos renglones estoy dejando? 4. Aquí estaría el 1. Y bueno. De este lado va a llegar hasta acá. Y por acá va a llegar hasta cuando x vale 0, que eso va a valer 4. Que digamos es allí, ¿vale? Que la escala no me favorece, pero... ¿Listo? Entonces, esto sería la gráfica de g sub 4, ¿cierto? Entonces, como les digo, pueden valerse de los criterios que ustedes ven en cálculo 1 para hacer los cálculos de los mínimos y máximos de esta función, pero si uno sabe cómo graficarlas también sale fácil. Entonces, el mínimo y máximo de g sub 4 si x está entre 0 y 3 será el mínimo se obtiene cuando x es igual a 2 y este nos da 0, ¿cierto? 2 menos 2, 0. Y el máximo se obtiene en 0. Y queda menos 2 al cuadrado, que son 4, ¿cierto? Donde esta función g sub 4, recuerden que se obtuvo de f fijando el valor de y como 2. Y los valores de x pues vienen siendo 2 y 0, ¿cierto? Y con eso hemos analizado todas las posibilidades donde se pueden encontrar un mínimo y un máximo. Como les dije, el análisis en la frontera es un poco más dispendioso de lo que lo era para funciones de una variable. Porque pues en una variable la frontera es solamente uno o dos números, mientras que acá es todo un segmento de puntos. Entonces hay que analizar la función, cómo se comporta en dichos segmentos. ¿Listo? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comparar. Busquemos el valor más pequeño de todos. Aquí tenemos el 0, ¿cierto? Tenemos el 0, 4, no, más grande. El 1 es más grande. Aquí tenemos nuevamente el 0. El 9 es más grande. Luego por acá teníamos el 0, ¿cierto?
El 4 no, porque es más grande. Y en el punto crítico teníamos el 1, pero no, porque 0 es más pequeño. Entonces miren que de todos los valores posibles, el 0 era el más pequeño. Entonces, concluimos. Por lo tanto, los valores extremos absolutos de nuestra función f son mínimo absoluto, pues el valor más pequeño que tomó la función, y ese fue 0. Y ahora, máximo absoluto. Pues veamos cuál es el valor más grande que pudo tomar la función. Y ese lo vamos a señalar con rojo. Tenemos el 4, pero estoy seguro que por acá, esto era lo que yo decía, hay un 9. Y si no estoy mal, 9 es el valor más grande que obtuvimos. 1 es más pequeño. Aquí tenemos el 9 nuevamente. Eh, 4 no me sirve. Y el punto crítico era 1, que no. Entonces, por lo tanto, nuestro máximo absoluto es 9. Y observen, el punto crítico no fue ni de mínimo ni de máximo. Posiblemente sea un mínimo relativo o máximo relativo de la función cuando se considera en todo R2. Pero en el rectángulo en el que estábamos trabajando no era nada. ¿Vale? Y ese es el procedimiento estándar que hay que seguir en este tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? En el transcurso del fin de semana o de la semana que estaré por fuera les estaré enviando el material de estudio correspondiente a todo esto, ¿vale? Estén atentos a que les comparta los videos de los temas siguientes. No siendo más por hoy, me despido y que estén muy bien.